empezar a grabar. Mi idea en este seminario, la verdad es que la idea fue de Carolina, pero y yo creo que con Miguel, ellos como matrimonio seguramente lo pensaron. Ellos querían estudiar el santuario y habían otros hermanos más interesados, entonces difundieron la voz. Y mi propósito cuando ella me mencionó hablar del santuario es que hablemos del santuario, pero no solamente en los libros en que cotidianamente digamos, se habla del santuario. Si hablamos del santuario o vamos a un seminario del santuario, lo normal es que vamos a tomar en Éxodo la estructura, Levítico un poco el culto, números quizá, después nos saltamos a Daniel, el santuario en relación a las profecías, con Apocalipsis, y en el Nuevo Testamento nos metemos a la epístola a los Hebreos, donde habla del santuario celestial. Y prácticamente es eso. Pero mi idea es hablar del santuario desde el Génesis al Apocalipsis. En una semana no alcanzamos a hablar del santuario en cada libro de la Biblia, pero por lo menos en los libros donde el santuario está más marcadamente presente. Ahora, digamos, vamos a hacerlo una semana, desde hoy hasta el domingo. La idea es que sea de 20 a 21 horas, pensando en que todos tenemos cosas que hacer y digamos, no saturarnos con el tema. Pero si no alcanzamos a avanzar mucho, porque quizás nos detenemos en la mitad de la Biblia y no llegamos ni siquiera al Nuevo Testamento, podemos extenderlo una segunda semana más. Así que la idea no es tratar de abarcar mucho en forma rápida, sino detenernos, pensar, meditar, opinar también, y si necesitamos una semana más, lo hacemos. Y capaz que necesitamos 3, pero el propósito es estudiarlo profundamente. Y seguramente algunos de los días de la semana ustedes no van a poder, van a tener algún otro compromiso, pero queremos dejarlo grabado en el Zoom para que si alguien no puede, lo aproveche, lo pueda tener después. Bueno, yo hice un PowerPoint acá. El enemigo se opuso porque hasta el PowerPoint se me acabó la señal. Yo le voy a preguntar a ustedes, alguien que prenda el micrófono, me digan si pueden ver la diapositiva que estoy proyectando. Yo ahora solamente... No, hermano, yo no la veo por ahora. Nada. ¿No se ve? Ah, ya sé lo que pasa. No, nada. Sí, ya sé lo que pasa. Yo tengo que compartir acá en el mismo video. Acá. Nada. Yo creo que ahora sí van a poder verlo, ¿verdad? No todavía. Bueno, veo que se cayó el sistema. ¿Cómo? Antes lo vi Sí, ahora lo ven. el PowerPoint. Ahí va a aparecer. Está iniciando. Sí, ahí está iniciando. Ya, si lo logran ver, comenzamos. ¿Todos lo ven? Yo también estoy negro. Tiene que seleccionar. Yo veo a Blazy ahí. Veo que se me cae el internet y vuelve. No. ¿Lo ven ahora o no? Ahora Sí, sí. ahora Ahí sí. sí. Ahora sí. Ya, Sí. bueno, Bien. ahora sí. Estoy Ahora sí. orando, cruzando los dedos. El santuario en el Pentateuco primero, el libro del Génesis. Vamos a avanzar. Bueno, Génesis tiene una estructura en 12 partes, ¿sí? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada vez que yo hablo de un libro de la Biblia me gusta mostrar primero la estructura literaria. Y encuentro que cada libro de la Biblia tiene una estructura que es toda una genialidad. Moisés en la Biblia es llamado sabio. Él es uno de los sabios de Israel porque fue educado con toda la sabiduría de los egipcios, la sabiduría secular, pero además recibió la revelación divina, la inspiración divina. Y uno de los libros sapienciales de la Biblia, hay solo 3, uno de ellos lo escribió Moisés, que fue Job.
Entonces, el estilo de él, digamos, es muy artístico. Y Génesis está dividido en 12 partes. Tiene 12 capítulos. Aunque en nuestra Biblia tenga 50, la división en capítulos moderna fue inventada en la Edad Media. Y la división de los capítulos es arbitraria. Pero la división original, hecha por el autor bíblico en Génesis, dividió el libro en 12 capítulos. El primer capítulo se titula o comienza en hebreo con la palabra Bereshit, que es la traducción al castellano en el principio. El primer capítulo entonces se llama en el principio, o digámoslo en el idioma hebreo Bereshit. Todos los demás capítulos, los 11 capítulos siguientes, se llaman en hebreo Toledot. Cada una de estas secciones en la Biblia hebrea comienza con la palabra Toledot. Bereshit significa en el principio y Toledot puede significar muchas cosas en realidad. Toledot viene del verbo yalat, que es el verbo engendrar. El sustantivo yelet significa niño. Toledot significa descendencia, genealogía, historia, engendramiento. Todas esas ideas están presentes en esta palabra. Y seguramente si ustedes buscan esos versículos en distintas versiones en castellano, van a encontrar diferentes traducciones. Por ejemplo, algunas Biblias dicen, esta es la historia de. Otra Biblia lo traduce, estos son los orígenes de. Otros dicen, esta es la familia de. Otros traducen, esta es la descendencia de. Cualquiera de esas traducciones entra en la palabra Toledot. Cuando los rabinos judíos, 3 siglos antes de Cristo, tradujeron la Biblia del hebreo al griego, ellos tradujeron la palabra Toledot por la palabra griega Génesis. De Génesis viene la palabra en castellano genes, genealogía, generación, etc. O sea, todo lo que tiene que ver con algo que se origina en el idioma griego viene de la palabra Génesis. Y como vieron que la palabra Génesis o la palabra Toledot, que es el original hebreo, da inicio a cada una de las 11 secciones posteriores del libro, ellos le colocaron al libro completo como título Génesis. Ahora, la diferencia entre la palabra Génesis o Toledot y la palabra Bereshit es que Bereshit significa en el principio cuando Dios comenzó a crear de la nada. Pero Génesis tiene la idea de fondo de que es un principio, pero un principio a través de procreación. No es el principio absoluto. Toledot o Génesis no es un principio absoluto, sino que es una derivación, es un engendramiento, es una historia de alguien que ya existe antes. La palabra Génesis o Toledot es un principio de algo, una nueva etapa, un nuevo ciclo, pero teniendo como base de que ya existe alguien o existe algo antes. Por ejemplo, la historia de los descendientes de Adán y Eva tiene como principio que Adán y Eva fueron creados ya. La historia de los descendientes de Noé tiene como principio de que Noé ya nació, ya vive. Y Noé tiene hijos y estos hijos se reproducen. Así que la palabra Toledot tiene que ver más que nada con reproducción o historia humana que con un principio absoluto, como es la palabra Bereshit. Ustedes dirán, ¿por qué estamos hablando de todo esto si queremos hablar del santuario? Bueno, en realidad muchos piensan que el santuario comienza en Éxodo, que Génesis no tiene nada que ver con el santuario. La primera vez que aparece la palabra santuario es en Éxodo. Y en Éxodo 25 recién, Dios pide que construyan un santuario. Y los capítulos 25 al 40 de Éxodo es cuando Dios da las instrucciones para construirlo y posteriormente se relata la ejecución de la construcción del santuario.
Por lo tanto, muchos piensan que Génesis no tiene nada que ver con el santuario. Pero el Pentateuco es una unidad literaria. En realidad el Pentateuco es un solo libro. Por lo tanto, todo lo que hay en el Éxodo depende de la historia original del Génesis. El Éxodo depende del Génesis. El Éxodo es una respuesta a las inquietudes abiertas en Génesis. Así que hay una continuidad, incluso hay una superposición. No es que Génesis termina bruscamente y comienza el Éxodo, sino que se enraizan. Hay palabras, ideas, frases, historias que están superpuestas entre los dos libros. Por lo tanto, entender Génesis es la base para entender bien el santuario. Pero además de eso, hay algo más interesante, y yo les voy a mostrar aquí, está marcada la primera sección, el primer capítulo del Génesis, que es el Bereshit. ¿Lo ven allí marcado? Sí. Sí. Bien. Entonces, el primer capítulo del Génesis, que se puede llamar el origen del universo y el origen de la vida en la tierra, abarca desde el capítulo 1.1 hasta el capítulo 2.3. ¿Sí? Y estos capítulos, 1.1 al 2.3, nos habla primero de la creación del universo y después nos habla de la semana de la creación, que tiene que ver directamente con la tierra y el ser humano habitando la tierra en cada uno de los 7 días de la creación. Hasta allí yo creo que está claro, ¿verdad? Lamentablemente, cuando dividieron el capítulo 1 del 2, no sé por qué, el séptimo día lo dejaron en otro capítulo, pero la verdad es que la secuencia de los 7 días no termina con el día sexto, sino que termina con el séptimo. Así que el capítulo 2, 1 al 3, que habla del séptimo día, es parte del primer capítulo llamado Bereshit. Inmediatamente en el capítulo 2.4 tenemos la primera Toledot, o sea, el inicio de una segunda sección, el segundo capítulo. Este capítulo tiene también una estructura. Yo me imagino que la ven también allí, ¿verdad? La estructura Sí. literaria del capítulo 1 o del Bereshit, que va desde Génesis 1.1, que lo tenemos acá, ¿verdad? Los textos Génesis 1.1 hasta Génesis 2.1 al 3. Lo que tenemos acá es que en Génesis 1.1 se nos narra la creación del universo. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego, en el Génesis 1.2 se describe la condición de la tierra. Aquí ya no hay verbos de acción, de creación, sino que hay verbos estativos que nos describen el estado de la tierra ya creada, la condición de la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, estaba cubierta de tinieblas. El Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, en el versículo 2 no hay un interés en hablar de la creación de algo, sino que está, a ver qué me dice, finalizará en 10 minutos. Vamos a tener que volver a comenzar una vez que si se nos corta, ¿ya? Ok. Ok. Y recién en Génesis 1.3 en adelante tenemos los 7 días de la creación, la semana de la creación. Entonces Génesis 1.3 en adelante están los días. Y los primeros 6 días son distintos al séptimo. En los primeros 6 días nosotros podemos ver que se responde a la necesidad del estado original de la tierra como fue creada. Dios creó todo perfecto, pero la tierra no estaba organizada de una manera que permitiera que hubiera vida en ella. La tierra era tan hermosa como contemplar Marte, Júpiter o cualquiera de los otros planetas, pero si nosotros queremos irnos a vivir a Júpiter, nos morimos. Entonces la tierra fue creada por Dios, fue creada perfecta, fue creada hermosa, pero dice que estaba desordenada y vacía. O sea, no tenía una organización que permitiera la vida
y estaba vacía porque nadie la estaba habitando, no habían peces, plantas, etc. Y esos dos elementos están divididos en los dos tríos. Aquí los 3 primeros días Dios ordena. El primer día Dios ordena la luz y las tinieblas. El segundo día ordena los cielos y la tierra. El cuarto día ordena la tierra de los mares y pone la vegetación. Y los siguientes 3 días, el cuarto, quinto y sexto, Dios está llenando la tierra vacía. El día cuarto, Dios en los cielos coloca la luz del sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? En el día quinto, dice que Dios llena los cielos con aves que vuelen por allí y llena las aguas con animales y peces que naden por los mares. El sexto día Dios llena la tierra con animales terrestres y con el hombre para que la habite. Por lo tanto, vemos un paralelo: el primer día con el cuarto, segundo con el quinto y tercero con el sexto. Hay una cohesión, una unidad. Pero el séptimo día es distinto a los demás. Primero, porque no es parte de esta tríada, ¿verdad? Y segundo, porque el séptimo día no tiene ninguna de las fórmulas literarias que tienen los primeros días. Los primeros 6 días tienen cinco fórmulas literarias que se repiten en cada uno. La primera es, y dijo Dios. Cada uno comienza así. La última es, y fue la tarde y la mañana, el día X. Todos terminan así. En cada uno dice, y vio Dios lo que había hecho. Y Dios lo considera bueno. Entonces, todos estos elementos se van repitiendo en forma casi mecánica en cada uno de los 7 días. Perdón, los 6 días. Eso le da cohesión. Estos 6 días están unidos, forman parte de un mismo grupo, es un mismo paquete. Pero el séptimo es diferente porque no comienza y dijo Dios, no termina y fue la tarde y la mañana el día séptimo, no dice y vio Dios que era bueno, etcétera, etcétera. Así que en los 6 primeros días, Dios se muestra como un Dios de orden, el creador que creó todo perfectamente puesto en su lugar. Pero el séptimo día nos muestra un creador que es libre para crear algo en una forma completamente distinta a lo que estábamos acostumbrados. Así que en los primeros 6 días vemos un creador ordenado, preciso y matemático, y en el séptimo vemos un Dios artista, un Dios que descansa, un Dios que se olvida de todos estos parámetros, y el sábado está libre de toda esta fórmula literaria. Por lo tanto, el sábado es un día de reposo literario, pero al mismo tiempo también un día de reposo espiritual. Esos son los 7 días. Ahora, aquí hay un detalle que debemos notar, y es que en estos días, en la creación, vemos dos elementos que son importantes: las dimensiones del tiempo y del espacio. Y les voy a mostrar esta misma estructura, pero hecha por alguien que no está interesado en la estructura, sino en el tiempo y en el espacio. A ver. ¿Lo ven? Sí. Ya el versículo 1, cuando dice, en el principio, la palabra principio está refiriéndose al tiempo, al primer tiempo, al tiempo cuando Dios comienza a crear. Y el versículo 1 termina con la frase, los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra es el espacio, ¿verdad? Por lo tanto, en Génesis 1:1 tenemos el tiempo y el espacio al principio y al final de ese versículo, y Dios como creador está en el centro. En el idioma original, Génesis 1:1 tiene 7 palabras, y el número 7 es el número clave para entender la creación. Y en estas 7 palabras se comienza con el tiempo y se termina con el espacio. Estas dos dimensiones son las dimensiones que caracterizan la creación divina. No sabemos si antes del principio el Creador contaba con estas dimensiones o no.
o si el tiempo y el espacio lo creó exclusivamente para los seres creados. Pero lo único que podemos decir es que el Dios que nosotros conocemos, el Dios que se nos revela, es un Dios después del Bereshit, después de ese principio. Todo el resto de la Biblia nos va a hablar de Dios. Dios se va a manifestar, pero se va a manifestar en el tiempo y en el espacio que nosotros como criatura conocemos. ¿Mm? ¿Cómo era Dios antes que creara el tiempo y el espacio? No sabemos, ¿verdad? ¿Existía desde siempre? Al parecer no, el tiempo y el espacio. Dios necesita tiempo para existir esa coordenada, esa dimensión. Dios necesita espacio para poder estar, sustentarse, pararse en algún lugar, un edificio en el cual vivir, o el cielo para poder estar allí, tener su morada. La verdad es que esas son preguntas ya que escapan a la revelación, porque como digo, la revelación comienza en el principio, en esa frase temporal. Génesis 1:1 entonces está uniendo el tiempo y el espacio como dos dimensiones en las cuales el Creador se va a entender con sus criaturas. ¿Y qué tiene que ver esto? Resulta que ustedes pueden ver acá que en estos 7 días, el séptimo es un día santo, un tiempo santo. La palabra santo allí es Kodesh, la misma palabra que en Éxodo se traduce como santuario. Por lo tanto, el calificativo del séptimo día podríamos calificarlo como un santuario, porque la palabra Kodesh puede significar santo o puede significar santuario. ¿Sí? Como adjetivo es santo, un atributo. Como sustantivo es algo, un santuario. Cierto. Y en Génesis nosotros no tenemos directamente un santuario en el espacio. El santuario en el espacio, la dimensión del espacio, recién se construye en Éxodo. Pero Génesis no carece de un santuario, porque el santuario del Génesis está en el tiempo. De manera que el santuario se da en el tiempo y en el espacio. Cada uno de ellos es sagrado. Por eso nosotros entendemos que en el libro de Daniel, toda la lucha entre los reyes del norte y del sur eran en relación al santuario. El santuario de Dios, el espacio sagrado, la morada de Dios en la tierra se veía afectada. Por eso es que Daniel dice, o comienza, cuando el rey de Babilonia invade Judá y se lleva los vasos del santuario. Y por eso es que Babilonia cayó cuando Belsasar usó paganamente los vasos del santuario. Entonces en Daniel interesa mucho el espacio santo, pero en Apocalipsis interesa más el tiempo santo. El conflicto final no será en Apocalipsis en relación al santuario de Dios que se ve afectado entre el rey del norte y el rey del sur, es definitivo. Bueno, me doy cuenta que no estaba grabando también, así que por una parte estuvo bueno y voy a compartir de nuevo el PowerPoint. Y yo le estaba diciendo que el capítulo 2 del Génesis, en realidad en nuestra Biblia serían los capítulos 2, 3 y 4, pero esto es fundamental para entender la dimensión del espacio de Dios. Bueno, de nuevo pasó lo mismo, veo. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, Ya. Ahora sí. Bueno, yo les pido Ahora sí. disculpas, estoy contratando un plan de banda ancha, pero todavía no vienen a instalarlo. Yo les decía entonces que así como el primer capítulo, llamado Bereshit en hebreo, tiene como centro el santuario en el tiempo, el capítulo 2 de Génesis tiene como centro el santuario en el espacio. Entonces, en estas dos primeras secciones del Génesis, tenemos a Dios como el Dios del tiempo y el Dios del espacio. Esto es lo que yo quiero resaltar. Y vamos a detenernos un poquito en estos capítulos. Miren,
el capítulo 2, que habla del jardín del Edén, los eruditos se dieron cuenta a fines del siglo XX, por el 1990 en adelante, se comenzaron a dar cuenta que el jardín del Edén es el primer santuario que tenemos en la Biblia, el primer santuario en el espacio. Nosotros pensamos que el primer santuario fue el tabernáculo del desierto hecho por Moisés, pero no. La verdad es que el tabernáculo del desierto es una copia de la morada de Dios que está en el cielo, el santuario celestial. Pero la morada de Dios con el hombre en la tierra fue el Edén. Por lo tanto, el Edén es el santuario en el espacio, como el sábado es el santuario en el tiempo. Dijimos que el sábado fue santificado, Dios lo llama santo, en hebreo kodesh, que como adjetivo califica a algo como santo, y como sustantivo se traduce como santuario en español. Así que el jardín del Edén, que lo tenemos acá, los eruditos se dieron cuenta que tiene muchos paralelos con el santuario del libro de Éxodo. Por ejemplo, Kearney fue el primero que se dio cuenta a fines del siglo XX, por el 1990, que la descripción, la instrucción que Dios da para construir el tabernáculo del desierto, desde Éxodo 25 hasta Éxodo 31, en todos esos capítulos que Dios da toda la instrucción, volvimos. Sí, volvimos. Ya. Bueno. Sí, que puedan putear. Estoy grabando, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, Ya. sí. Bueno, volvemos. Miren, Kearney se dio cuenta que toda la instrucción para construir el tabernáculo, que abarca los capítulos 25 al 31 del Génesis, en total Dios le habla a Moisés 7 veces. En cada una de las secciones en las cuales Dios le da una instrucción para construir el tabernáculo, comienza con el habla de Dios. Y dijo Dios a Moisés, harás tal cosa. Y bueno, los que tengan el micrófono encendido, vamos a pedir que lo apaguen. Y curiosamente, cada uno de los días de la creación en Génesis 1 también comienza con el habla de Dios. Y saben que comienza cada día diciendo, y dijo Dios. Entonces, Kearney encontró un primer paralelo entre la creación, la construcción de este mundo con la construcción del santuario, del Éxodo. Otros elementos, él se dio cuenta que cada una de estas 7 veces que Dios habló para construir el tabernáculo tiene paralelo con las 7 veces que Dios habló para construir o crear este mundo. Les voy a poner como ejemplo, yo aquí coloco 2. Esto lo extraje de mi libro, que ustedes lo deben tener ya, acerca de los orígenes, ¿verdad? 2 ejemplos pongo en el libro. Uno es la 6ª vez que Dios revela instrucciones para construir el tabernáculo. Dios menciona que llama a Besalaaleel y Dios pone su espíritu en él, su espíritu de sabiduría para construir el tabernáculo. Y curiosamente, el 6º día de la creación dice que Dios hizo al hombre y la Biblia nos revela que Dios puso su espíritu en el hombre y sopló su aliento de vida. Después nos dice ese relato, el 6º relato de la construcción del tabernáculo, que Dios trajo un compañero que fuera ayuda a Besaleel para construir el tabernáculo, que fue Aholiab. ¿Se acuerdan? Besaleel y Aholiab, esa pareja de constructores. Aholiab era la ayuda para construir a Besaleel. Y el relato de la creación nos dice que Dios no creó al hombre solo, sino que Dios hizo a la mujer como la ayuda idónea. Hay una pareja humana en la creación en el 6º día, y hay una pareja de constructores en la 6ª sección de la construcción del tabernáculo. Y la 7ª sección de la creación del tabernáculo, que Dios habla, ustedes lo pueden leer en Éxodo 31,
12 al 18, dice que habló Dios a Moisés diciéndole que debemos guardar el sábado como señal. Entonces, interesantemente, la construcción del tabernáculo, las instrucciones para formarlo, para erigirlo, terminan hablando Dios del sábado como ese día santo especial de la creación. Y curiosamente, el relato de la creación en 7 días, el séptimo día termina también hablando del sábado. Bueno, otros eruditos se dieron cuenta de otras cosas. Por ejemplo, miren, acá hay un erudito que notó que las mismas frases o frases similares que aparecen en Génesis, la creación, aparecen en el tabernáculo. Por ejemplo, el Espíritu de Dios se menciona en ambos. Me dice que me queda poco tiempo. Y vio Dios que era bueno, y vio Moisés que era bueno. Fueron acabados los cielos y la tierra, fue acabada toda la obra del tabernáculo. El séptimo día acabó Dios la obra que hizo, así Moisés acabó la obra que hizo, y bendijo Dios el séptimo día, y bendijo Dios el tabernáculo. Entonces, tenemos que esto no es una casualidad, sino que son paralelos que claramente están diciéndonos que la creación de Génesis, la creación que concluye con el sábado y concluye con un Edén, es paralelo al relato del santuario que concluye con la manifestación de Dios en el santuario. Vamos a ver otro detalle. Esto lo descubrí yo y lo pongo en mi libro también. El primer día Dios hizo la luz. El primer mueble del santuario es el altar del sacrificio, donde Dios prendió el fuego, la llama. ¿Se acuerdan? Entonces Dios comienza con la luz en la creación. Y el santuario, al entrar a él, comenzamos con el fuego del altar. El segundo día Dios separó las aguas. El segundo mueble es el lavacro con agua. El tercer día Dios hizo la vegetación. Después encontramos la mesa que tiene panes que son de trigo y aceite, elementos de la vegetación, con vasos de incienso, elementos de la vegetación. Luego el cuarto día Dios hizo las lumbreras para alumbrar la tierra. Y luego tenemos el candelabro con 7 brazos que alumbra el santuario. En el quinto día Dios hace surgir los animales de las aguas y las aves que vuelen por el cielo. Luego tenemos el altar del incienso con un grato olor que se eleva hasta el cielo. El sexto día Dios creó la pareja humana, que son imagen del Creador. Luego tenemos el arca con la pareja de tablas que reflejan la imagen del Creador, los 10 mandamientos. Finalmente, el séptimo día es el sábado que Dios santifica. Y finalmente tenemos el propiciatorio con los 2 querubines que son puestos sobre el arca, y allí se manifiesta la presencia santa de Jehová en la Shekinah. Entonces, ambos elementos tienen que ver con la presencia santa de Dios. Bueno, otros elementos. Nos va quedando poco tiempo, así que yo les voy a mandar el PowerPoint también. En la tierra original, el jardín del Edén tenía 2 compartimentos. Uno externo, ¿verdad? Que era un lugar santo porque allí se podían encontrar con Dios, pero había un lugar más interno, el centro del Edén, donde estaba el árbol de la vida y el árbol prohibido, un lugar con un acceso más restringido. El santuario también tenía 2 compartimentos y el segundo también era más restringido. Dios puso 2 querubines para cuidar el camino al árbol de la vida, y Dios puso 2 querubines que guardaban el acceso a las tablas de la ley. El verbo labrar y guardar, el trabajo de Adán, se repiten en Éxodo para el trabajo de los levitas y los sacerdotes. Y hay muchos más paralelos. Yo pongo varios en mi libro, tanto de los orígenes como el de Daniel. Y las 2300 tarde y mañana, en que el santuario será purificado, se unen ambos elementos. Tarde y mañana, creación, purificación del santuario, juicio. Por lo tanto, el santuario y la creación están unidos indisolublemente desde el Pentateuco. Sigamos viendo. Bueno,
Yo me estoy apurando ahora, pero aquí puse esto para que ustedes recuerden que el segundo capítulo del Génesis, el primer Toledot, no es solamente la creación, el capítulo 2, sino también el 3, que es la caída. Y en la caída, nosotros tenemos que el mismo Adán y Eva, que en el capítulo 2 son creados, en el capítulo 3 caen, y la serpiente, ¿verdad?, introduce el engaño, se promete al Mesías, y el capítulo 3 es fundamental porque el Mesías, para salvar al ser humano, debe morir. Él debe ser herido de muerte en el calcañar. Por lo tanto, esta idea, el capítulo 2 nos habla de la presencia de Dios que puede hablar con el hombre cara a cara, un elemento del santuario, del Éxodo. Pero acá nos habla del sacrificio vicario. El Mesías morirá para salvar al hombre. Otro elemento fundamental del santuario, porque en el santuario se ilustra el plan de salvación. Génesis 3 termina cuando Dios creó túnicas de pieles. Por lo tanto, tuvo que hacer un sacrificio. La presencia de Dios, capítulo 2, el sacrificio expiatorio para salvar, capítulo 3, esos dos elementos son la esencia del santuario. Porque Dios manda a construir un santuario para que Él habite su presencia con ellos, pero también para que en el santuario ellos tengan el perdón a través de sacrificios. Y también el santuario, o más bien el capítulo 2 del Génesis, si ustedes recuerdan, abarca los capítulos 2, 3 y 4, y el capítulo 4 están los dos hijos, Caín y Abel. Y Caín y Abel ilustran las dos simientes, la buena y la mala, pero al mismo tiempo Caín y Abel son los creadores de las dos religiones. Hay dos religiones en el mundo desde el Génesis. Caín funda una religión basada en las obras y una religión que exalta al adorador. El hombre es exaltado. Él hace una ofrenda a Dios para que Dios lo reconozca. En cambio, Abel funda una religión basada en la fe. Una religión en la cual él no hace un acto de adoración para que Dios lo exalte a él, sino que él pretende con su ofrenda exaltar a Dios. Y en este caso, la ofrenda de Abel es un cordero inmolado. ¿De dónde toma la idea de un cordero inmolado? La toma del capítulo anterior del Génesis 3, que en realidad no es un capítulo anterior. Como les dije en el original, 2, 3 y 4 es un solo capítulo, un solo paquete, un solo mensaje. Entonces, estas dos formas de adorar a Dios, estas dos religiones, son fundamentales para entender la verdadera adoración que se va a ilustrar en forma más amplia en el santuario del Éxodo. ¿Mm? Y la religión que funda Caín es la misma religión de Babilonia, que es opuesta a Jerusalén, la ciudad santa donde está el santuario santo. Y la religión que funda Abel es la religión del santuario de Dios. Estamos tratando de terminar ya. Bueno, después viene un hijo que es sustituto. Génesis 4:25, una vez que muere Abel, dice que Adán tuvo a Set. ¿Lo recuerdan? Sí. Yo no quiero resaltar lo que ya he dicho en otros lugares, que ustedes lo pueden encontrar el significado en hebreo y en griego, sino quiero resaltar el versículo que viene, el 26. Dice, y a Set le nació un hijo al que puso por nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta frase muestra que Set, así como Abel, fundó la religión verdadera, pero él murió. Y se mencionan los descendientes de Caín, que todos fueron rebeldes a Dios. Luego menciona a Set. Set ocupa el lugar de Abel, tiene un hijo, y desde allí los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová. Luego, la historia continúa hasta que llega Abraham, y dice que Abraham construyó un altar e invocó el nombre de Jehová. Y yo subrayé de negro acá esta frase porque en hebreo son exactamente las mismas palabras. Invocar el nombre de Jehová, invocó el nombre de Jehová. Y después que Abraham muere, viene Isaac, el hijo de la promesa, el sacrificio viviente, según Génesis 22, y dice que Isaac edificó un altar e invocó el nombre de Jehová. Por lo tanto, aquí tenemos dos simientes, una simiente mala que se olvida de Dios
es la religión de Babilonia, y una simiente buena, que es la que invoca el nombre de Jehová, y está relacionada siempre con un altar. Y el altar del sacrificio de los patriarcas es precursor del altar del sacrificio que está presente en el tabernáculo del desierto. Por lo tanto, el tabernáculo del desierto del Éxodo tiene sus antecedentes en la historia del Génesis, en los altares de los patriarcas y en el altar que levantó Abel. Quiero terminar con esta imagen, que en realidad es una de las tantas imágenes, porque en todos los idiomas antiguos se entiende que la justificación es por fe a través de la muerte de un cordero. Y aquí les tengo, tanto en chino como en japonés antiguo, de esta forma se escribe la palabra justicia, con un símbolo que